Bueno, muy bien. No tenemos tantas preguntas por ahora, hay algunas y la doctora Villamil está con algunos problemas de conexión. Si les parece, pasamos a la segunda presentación, así nos acompaña en la discusión al final con el resto de las preguntas que quedan en el chat. Bueno, otra vez yo. Espero ser más corto. Mati no me dijo tiempos, pero le prometí que iba a ser breve y duró media hora la clase pasada, así que vamos a tratar de hacerla más corta esta. La segunda charla que me pidieron fue de hepatitis autoinmune refractaria al tratamiento convencional, el diagnóstico y el manejo, así que vamos a hablar de eso. ¿Cómo definimos hepatitis autoinmune refractaria? Primero que nada hay que diferenciar entre dos cuadros que son completamente diferentes, pero que suelen mezclarse mucho en los estudios de investigación, y es el de hepatitis autoinmune refractaria y la intolerancia al tratamiento por efectos adversos. La hepatitis autoinmune refractaria es la ausencia de la remisión bioquímica completa, es decir, que no se normaliza la TGO, la TGP o la inmunoglobulina G. En cuanto a tiempos, en la charla pasada, y ahora lo vamos a repasar, los criterios de respuesta, pero saben que hablamos de alrededor de 6 meses. En cuanto a la intolerancia, es la imposibilidad de continuar el tratamiento por los efectos adversos. Es un cuadro muy diferente. En cuanto a la remisión bioquímica, es decir, la hepatitis autoinmune refractaria, lo que tenemos que hacer siempre es descartar otras causas. Por eso siempre se recomienda ante la falta de respuesta a los 6 meses o al año, eh, cuando no responde al tratamiento con inmunosupresor, tenemos que hacer una biopsia hepática, pero principalmente para descartar otras causas de tener el hepatograma alterado, ya sea un hígado graso, tan común por estos tiempos y demás. Por ahí se puede haber una patología concomitante a la hepatitis autoinmune que haga que el hepatograma no se normalice. Y siempre, también antes de plantear la biopsia, hay que recalcar y preguntar, reinterrogar sobre la mala adherencia al tratamiento, porque es la primera causa de continuar con el hepatograma alterado a los 6 meses, que el paciente esté tomando mal la medicación. Los criterios de respuesta los vimos recién, así que no voy a ahondar mucho. Acuérdense, a los 6 meses tener normal TGO, TGP e inmunoglobulina G es el objetivo principal para lograr la revisión bioquímica. Y después están los no respondedores tempranos al mes y la remisión histológica. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema? Y que quede bien claro, porque no hay que subestimar a los pacientes no respondedores. Fíjense, en el 2007 y en el 2009 estos dos estudios vieron que había una tasa del 7% de no respondedores en un N de 214 pacientes, pero ese porcentaje que no respondió aumentó 30% a la progresión a la cirrosis, la falla hepática y la mortalidad. Y en este estudio del 2009 también, de los 14% que no respondieron, aumentó mucho la progresión a la cirrosis y la indicación de trasplante hepático. Entonces, no es una pavada no tener remisión bioquímica a los 6 meses de tratamiento, porque esto aumenta los riesgos de que el paciente ande mal, claramente. ¿Cuáles fueron estos estudios los predictores de mala respuesta? Bueno, tener una edad menor a 40 años, tener una respuesta retardada, es decir, que el paciente vaya pasando el tiempo, obviamente, y no responda, eso va a predecir que ande mal a largo plazo. Lo más novedoso por ahí, que fue un estudio de Tauber del 2017, es los niveles de ferritina. Tener un nivel de ferritina bajo, es decir, menor a 2,1 veces el límite superior normal, es un predictor de mala respuesta, como que no vamos a poder intervenir mucho porque probablemente no haya tanto reactante en fase aguda. Tener un dosaje de inmunoglobulina G mayor a 1,9 veces el límite superior normal, es un predictor también de que pueda llegar a responder mal, y la deficiencia de vitamina B. Otra cosa, entonces, como les decía, un cuadro muy diferente es la intolerancia al tratamiento de primera línea, y este estudio también se los mostré en la charla pasada, así que no voy a ahondar. Sepan, la aciatioprina, la principal causa de suspensión son las citopenias, los esteroides generalmente por los efectos adversos a largo plazo. Eh, pero bueno, esta es un escenario completamente diferente a la refractariedad. Este estudio que hizo Pape en el 2020 me pareció muy interesante. Nosotros lo que generalmente hacemos y estaba recomendado siempre es comenzar la cetioprina 15 días después de empezar con los esteroides. La realidad es que en Argentina lo hacemos, sobre todo los que trabajamos en salud pública, porque es difícil conseguir la cetioprina para los pacientes, entonces hasta que se los cubre el Estado o lo consiguen por su cobertura tardan.
pero lo que demostró es que en cuanto a tasa de efectos adversos o como estrategia por el tema de la hepatotoxicidad de la zatioprina, era lo mismo, la tasa de respuesta y la intolerancia, si lo comenzábamos al mismo tiempo que los esteroides o después de 2 semanas del mismo. Y antes de empezar con las opciones de tratamiento a la hepatitis autoinmune refractaria, el mensaje creo que uno de los más importantes de la charla es que hay pocos estudios de calidad. Todos tienen un escaso número de pacientes, la gran mayoría de los estudios son retrospectivos. Hasta el 2022 que hubo un consenso, había diferentes formas de definir la falta de respuesta y la remisión. Y además, todos los estudios tienen diferentes formas de combinar las drogas de segunda línea y de tercera línea con el tratamiento estándar, diferentes dosis de esteroides, diferentes formas de hacer el tapering. Entonces, la realidad es que es muy difícil hablar de una evidencia o de una eficacia de un tratamiento de segunda línea cuando los estudios son tan disímiles y generalmente retrospectivos. Pero bueno, les voy a mostrar lo que hay, lo que tenemos disponible para tomar decisión ante un paciente con hepatitis autoinmune refractaria. Lo que dicen las guías más importantes, la americana y el grupo internacional de autoinmune, y la asiática va en la misma línea sobre todo que el grupo internacional de autoinmune, es que si tenemos intolerancia, es decir, que tenemos efectos adversos a la cetioprina, podemos probar con mercaptopurina. Las dos guías recomiendan lo mismo. Ahora, si tenemos intolerancia también a la mercaptopurina o no la conseguimos o demás, está aceptado como tratamiento de segunda línea el micofenolato en ambos grupos. Y la diferencia es que el grupo de autoinmune internacional pone en tercera línea, que por ahí es lo que más yo concuerdo, en tercera línea el tacrolimus o el everolimus, y bueno, en ese mismo escalón ponen a los biológicos. El grupo americano al tacrolimus lo pone también ya enseguida como una opción de segunda línea en la intolerancia. En la hepatitis autoinmune refractaria, las opciones de estos dos grupos son similares, pero con alguna diferencia. Fíjense, el grupo internacional de autoinmune lo que hace o lo que recomienda es medir ante el paciente con refractariedad los metabolitos de la osteopurina, como son el 6-tioguanina y 6-metilmercaptopurina, y según eso podemos ajustar la dosis de la cetioprina. Ahora les voy a mostrar un poco más de qué se trata esto. Y como segunda línea, si confirmamos el paciente es refractario, podemos usar micofenolato. Y como tercera línea, igual que en los pacientes intolerantes, quedan el tacrolimus, el everolimus y los biológicos. Los americanos hablan igual que en la intolerancia, le ponen en el mismo escalón de segunda línea el micofenolato y el tacrolimus, y como tratamiento de salvataje el rituximab o el infliximab. Entonces les dije que les iba a contar un poco de qué se trata esto. La cetioprina tiene diferentes metabolitos, que primero es del 6-mercaptopurina, que este se divide en el metabolito activo, que es el 6-tioguanina, y en el metabolito inactivo, que es la 6-metilmercaptopurina, que es el que genera la hepatotoxicidad. El metabolito activo, la 6-tioguanina, inhibe la síntesis de ADN y previene la proliferación de las células T, o sea que es el que hace funcionar la cetioprina. En cambio, el 6-metilmercaptopurina es el que le da la toxicidad hepática. Entonces, lo que podemos hacer es medirlos. La verdad es que en Argentina esto se usa poco. Después podrán decirme cuando hacemos preguntas si alguien lo hace. Sé que en Chile, bueno, en otras partes, en Europa también se usa, pero bueno, incluso a veces se miden hasta antes de empezar con el tratamiento, que no es la recomendación actual, pero sí cuando el paciente tiene refractariedad a los 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos con estos metabolitos? Bueno, si el 6-tioguanina me da muy bajo y el 6-metilmercaptopurina también, lo que podemos interpretar es que el paciente claramente no está tomando la medicación, entonces la recomendación es educar al paciente. Si tenemos el metabolito activo bajo, menor a 220, y el metabolito tóxico también bajo, podemos también interpretar bajo, pero no muy bajo. Fíjense que el renglón anterior teníamos menos de 50, es decir, que el paciente no lo estaba tomando, pero si tenemos dosaje del metabolito, pero está en un nivel bajo, sabemos que hay una infradosificación, entonces quizás podemos aumentar la dosis de acetioprina y probar. Y también siempre recalcar en la adherencia. Ahora, si el 6-tioguanina está bajo y el 6-metilmercaptopurina está muy alto, valores, fíjense, mayores a 5.700, ahí hablamos de pacientes hipermetiladores y una opción es darle alopurinol. E incluso podemos reducir la dosis de acetioprina.
Ahora bien, si tenemos el 6-tioguanina en rango terapéutico, es decir, de 220 a 450, y el 6-metilmercaptopurina bajo o alto, ahí sí sabemos que está haciendo efecto, la acetioprina o debería estar haciendo efecto, pero que el paciente no responde. Entonces esto es la verdadera enfermedad refractaria y ahí podemos pensar en tratamientos de segunda línea. Ahora, cuando hablamos de tratamiento de segunda línea, yo les voy a mostrar estudios, primeros de micofenolato, después de tacrolimus, que son los más usados, algunos en conjunto. Fíjense que siempre traté de poner en dos grupos diferentes, los que son no respondedores por refractariedad o los que tienen intolerancia, pero hay algunos estudios que no lo dividen. Este estudio de micofenolato, fíjense que en el total, el paciente que cambiaba a micofenolato como segunda línea tenía un 58% de tasa de remisión. Pero la diferencia estaba clara en que era por las diferentes causas de por qué el paciente no respondía. Fíjense que los intolerantes, es decir, los que tenían, por ejemplo, citopenia por azatioprina, el 82% andaba bien con micofenolato. En cambio, los pacientes que no respondían a la azatioprina y esteroides, es decir, a los 6 meses seguían con hepatograma alterado, solamente podemos rescatar con el micofenolato como segunda línea el 32% de los pacientes. Y con micofenolato el 14% tuvo efectos adversos solamente y 8% esos efectos adversos obligaron a discontinuar el tratamiento. O sea que la tolerancia era buena. En los pacientes intolerantes fue muy bueno rotar a micofenolato, pero en los pacientes con hepatitis autoinmune refractaria la realidad es que solo podemos rescatar el 32%. En este estudio también de Nicole del 2019, fíjense, con una buena cantidad de pacientes, 105 pacientes, pasó algo similar. En los intolerantes fue la tasa mayor al 50%, la remisión con micofenolato, no llegó a ese 80% del estudio anterior, pero sí el 62%. Y de los no respondedores, es decir, de los refractarios, solamente pudimos rescatar el 38% de los pacientes, 40. O sea, de esos 40, solo el 38% se pudieron rescatar. Acá en este estudio no reportaron discontinuación por efectos adversos del micofenolato, o sea que la tolerancia también debería haber sido buena. Este es un estudio más reciente también del año pasado de micofenolato y fíjense que ahora los estudios, o sea, reportan lo mismo, digamos, diferentes grupos en la intolerancia, 81% de respuesta, en los no respondedores, 30%. Esto es del año pasado, se están haciendo estos estudios con 50 pacientes, sabemos que es una enfermedad de prevalencia baja, que todos esos estudios cuesta conseguir pacientes con hepatitis autoinmune refractaria, porque acuérdense que hablábamos de 7 a 14% solamente de refractariedad. Entonces, cada vez que se abre un protocolo de estos no es tan fácil tener pacientes, pero con este número de pacientes y ya en varios estudios estamos hablando de estos porcentajes. El paciente que no tolera la medicación y la tiene que discontinuar y le ponemos micofenolato responde el 80%, el paciente que no responde por refractariedad solamente podemos rescatar al 30%. Con tacrolimus hay menos todavía evidencia. Fíjense, este estudio grande también del 2019, 160 pacientes, de los cuales se pudieron rescatar el 74% con tacrolimus. Esto es una cifra muy alta para lo que después se vio, pero bueno, es la más alentadora. El 9% siguió con la refractariedad, digamos, y el 17% presentó efectos adversos. ¿Dónde está la trampa? En lo que les comentaba hoy. Acá este estudio no nombraba si los pacientes eran refractarios o intolerantes. Solamente lo ponían como tratamiento de segunda línea. Entonces probablemente este 74% se deba porque había más rama de los intolerantes que de los refractarios. Este estudio fue más chico, 18 pacientes no respondedores y 5 intolerantes. Y también hablaban de una tasa completa de remisión, digamos, no diferenciaron los grupos, pero un 78% de remisión en los 23 pacientes. Pero bueno, una buena tasa de no respondedores, eran 18. Así que este quizás es un poco más significativo, pero con un escaso número de pacientes. Que comparen los dos fármacos más usados de segunda línea, hay pocos estudios, este DF de 2017, que habla más o menos de lo mismo. Fíjense que en el tacrolimus o en el micofenolato, la rama de los pacientes intolerantes respondía espectacular, 94%
de respuesta con tacrolimus, 92% con micofenolato. O sea que esto no sería un problema. Si el paciente no tolera ASA, las dos opciones son buenas. Obviamente que siempre les voy a recomendar que prueben primero con micofenolato, sobre todo por la nefrotoxicidad que genera el tacrolimus a largo plazo, sabiendo que son pacientes en su mayoría jóvenes. Entonces, en el grupo de intolerancia no tenemos problema, y este estudio lo que comparó fue el grupo también de pacientes con no respuesta o de refractariedad, y el grupo de tacrolimus respondió el 57%. Bastantes pacientes, fíjense, 46. Y en el grupo micofenolato, 47 pacientes, respondió solamente el 35%. O sea que no quedan dudas que la tasa de respuesta de segunda línea de micofenolato es baja. En este estudio hicieron una media de seguimiento de 62 meses y vieron los efectos adversos de las dos drogas, y tanto el tacrolimus como el micofenolato fueron bien tolerados. Yo creo que acá tenemos un sesgo de que el tacrolimus, sabemos por los pacientes, sobre todo que usamos para trasplante, genera nefrotoxicidad a largo plazo, entonces acá quizás nos quedamos cortos con el seguimiento para ver ese efecto adverso, pero bueno, a corto plazo por lo menos, o mediano, el tacrolimus fue seguro, con la misma tasa de efectos adversos que el micofenolato. Y cuando se evaluó también, como hicieron un seguimiento bastante largo de 5 años, también pudieron evaluar la posibilidad de muerte o trasplante, y la realidad es que con los dos tuvieron una buena tasa de sobrevida o libre de trasplante. 12% con tacrolimus y solamente 8% en los pacientes que se rotó a micofenolato. Este otro estudio también comparó como tratamiento de segunda línea al micofenolato y al tacrolimus, y fíjense que las tasas fueron excelentes, 94% con tacrolimus, 78% con micofenolato, pero nuevamente no especificaba si los pacientes de segunda línea eran pacientes refractarios o intolerantes. Otro fármaco que probablemente ya se dejó de usar, pero que en algún momento se usó, es la ciclosporina. Siempre en trasplante hepático sabemos que se reemplazó completamente por tacrolimus, salvo en algunos pacientes específicos que tengan neurotoxicidad y demás. Por ahí se discuten pacientes diabéticos, pero la realidad es que en esta enfermedad también los estudios son viejos. El último, por ahí, PAPE de 2019, vio 10 pacientes con ciclosporina, en el que se logró rescatar a la mitad, pero bueno, estudio retrospectivo, la realidad es que esto no tiene mucha relevancia hoy en día. Y como terapia de salvataje, si les decía que había poca evidencia para mico y para tacro, o con estudios quizás de mala calidad, imagínense esto. Estamos comenzando a evaluar estos fármacos para salvataje, pero ya hay algunos valientes que en el 2003 empezaron a probarlo. De hecho, creo que este es el estudio con más pacientes de hepatitis refractaria autoinmune con infliximab, que se usaba 5 miligramos kilo cada 4 semanas, y se trataron 11 pacientes, de los cuales 7 tenían cirrosis, o sea que alto riesgo de infección. Sin embargo, 6 se pudieron rescatar y lograron la remisión, pero tuvieron 7 infecciones, y un solo paciente reportaron una alergia. Obviamente que con estos números de pacientes no se puede sacar ningún análisis estadístico. Este estudio con rituximab, que eran 2 infusiones de 1000 miligramos, también se trataron 6 pacientes, de los cuales la mitad eran refractarios y la mitad intolerantes. Los siguieron por 18 meses y 4 lograron la remisión bioquímica, solo 1 hizo un brote, y 3 incluso lograron suspender los corticoides y no reportaron mayores efectos adversos. Otro estudio de rituximab, ya con un poco más de pacientes, 22 pacientes tratados con 2 infusiones de 1000 miligramos, de los cuales a todos los pacientes le bajaron las transaminasas a 2 años de seguimiento. 5 hicieron un brote después del tratamiento, y a 13 se le pudo reducir la dosis de esteroides, y en ningún caso se reportaron efectos adversos. Como más novedoso, yo esto después le quería preguntar en la discusión a Alejandra, el ianalumab, que es un anti-BAFF. El BAFF se sabe que ya desde 2007, que es muy importante en la patogenia de la hepatitis autoinmune, el receptor de BAFF, y era un trabajo multicéntrico de varios, incluso continentes, en el cual íbamos a participar. Alejandra creo que incluyó a algunos pacientes, pero tengo entendido que lo terminaron por falta de reclutación, y no vi ningún análisis previo o ningún análisis por lo menos publicado, así que si Alejandra sabe algo, genial,
pero la realidad es que las nuevas terapias vienen por este lado. Hay otro anti-MAF que es el belimumab, que se reportó ahora este año, pero bueno, con escasos pacientes. Este también lo reportaron con 3 pacientes autoinmunes y 3 CDP. Eh, para la CDP no tuvo un efecto claro, sí para la hepatitis autoinmune, pero bueno, repito que no se puede hacer mucho análisis con escasos 3 pacientes. Pero pareciera que las nuevas terapias para los pacientes con hepatitis autoinmune refractaria van por acá por el anti-BAF. Por lo tanto, como mensajes finales, creo que cumplí en hacerlo más corto, es que cuando no se obtiene la remisión bioquímica completa, se incrementa el riesgo de fibrosis, de cirrosis e incluso de trasplante o muerte. Pero antes de iniciar un tratamiento de segunda línea, siempre hay que verificar la adherencia al tratamiento y descartar otras causas de hepatitis crónica. La eficacia del tratamiento con micofenolato tacrolimus es mayor en los pacientes intolerantes que en los no respondedores, eso está clarísimo, se lo mostré muy bien. El tacrolimus tiene un efecto eh, mejor en los pacientes no respondedores, o por lo menos pareciera que el porcentaje de rescatar pacientes es más alto, pero los efectos a largo plazo son más graves. Por lo tanto, yo siempre, cuando me preguntan, recomiendo que hay que probar con micofenolato, a ver si entramos justo en ese 30% de los pacientes que podemos rescatar, que es un fármaco que tiene menos efectos adversos a largo plazo, y si no, después intentar con tacrolimus. Quizá lo que está más en discusión, que también lo podemos charlar ahora, es si cuando rotamos al tacrolimus como segunda línea eh, y logramos una revisión bioquímica, no podemos volver a otro tratamiento como el micofenolato, o tenemos que seguir con tacrolimus de por vida, que por ahí eso es un poco lo más complicado por el tema de la nefrotoxicidad a largo plazo, usarlo como una especie de salvataje para lograr la remisión y después intentar con otro tratamiento. Lo dejo para que lo discutamos ahora. Y luego el tratamiento con biológicos puede ser una alternativa de salvataje, pero se requieren más estudios para recomendar su uso en la práctica clínica. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Una excelente presentación de Manuel, que le agradecemos. Una lástima que no se pudo conectar hoy. ¿Les parece que retomemos las preguntas? No sé si la tenemos a la doctora Villamil, ya o no. Bueno, mientras tanto, avanzamos con algunas de las preguntas. Ahí está la doctora. Está Alejandro, sí. Muy bien. Quedaba pendiente una pregunta de Luis Rodríguez con respecto a la intolerancia a los corticoides y se une con la misma pregunta de Marcela Estefanía también en caso de eventos adversos de los corticoides, que sería conveniente como segunda línea. Nati, ¿contestás vos? Bueno, a mí en relación a la primera parte, la pregunta de los efectos adversos al corticoide, uno en la práctica clínica lo que intenta hacer siempre es minimizar justamente, o intentar en estos pacientes minimizar la dosis de corticoide en la medida de lo posible para justamente mejorar no solo la adherencia, sino minimizar los efectos adversos que todos conocemos de los corticoides. Pero esto va a depender mucho, obviamente, de qué tipo de paciente tengamos enfrente, de qué severidad o con qué severidad ese paciente haya debutado. Y lo que uno hace en general en la práctica, y que recuerdo que Manuel lo presentó en la otra presentación, que él mostraba que no había claramente diferencia en el mantenimiento con bajas dosis de corticoide asociadas a cetoprina y, digamos, de aquellos pacientes donde uno les sacaba el corticoide y los mantenía con acetoprina. La verdad que uno en la práctica clínica, al menos lo que uno ve, sobre todo en aquellos pacientes que debutan con severidad, uno al menos trata de mantener una dosis mínima de corticoides a largo plazo, inclusive dosis mínimas, que lo que siempre hablamos en diversas charlas, a veces son tanto así como dosis de 2 miligramos 3, 4 veces por semana, que con eso mantenemos al menos una remisión bioquímica y demás. Pero me parece que en relación puntual a la pregunta de corticoides,
yo pensaría más en la reducción de dosis o la dosis que mejor tolera el paciente y obviamente teniendo en cuenta también las comorbilidades asociadas. No es lo mismo tratar una hepatitis autoinmune en un paciente de 65 años, comórbido, mujeres más grandes, que vemos que claramente existe una mayor, o está existiendo una mayor prevalencia de la enfermedad que en otros pacientes, y en pacientes jóvenes tenemos el contra de la adherencia. No sé si va por ahí la pregunta en realidad. ¿Está presente Matías, el que hizo la pregunta? Sí, estaba Luis Rodríguez que habló recién. Si querés hacer algún comentario más, Luis, te escuchamos, y Marcela Estefanía también. Sí, muchas gracias. Está respondida la pregunta con la exposición que hizo el doctor. Buenas tardes. Sí, Luis, me parece, yo lamentablemente tuve un problema con la computadora y no oí lo que habías hablado antes, pero es complejo hablar de intolerancia con los corticoides y ponerlo al mismo nivel de lo que es la intolerancia a la satioprina o después a otras drogas de segunda o tercera línea que a las cuales también puede tener intolerancia tu paciente. La cuestión con los corticoides es lo que contaba Natalia, ¿viste? Los corticoides no dejan de tener un trasfondo hormonal, no dejan de tener implicancias sobre mucha comorbilidad asociada y por ende la conducta siempre en el que los intolera más y en el que los tolera mejor, siempre la conducta es tratar de minimizarlos. En el paciente que me imagino habrás planteado vos, que es un paciente donde la toxicidad implica de alguna manera dificultades metabólicas o dificultades oftalmológicas o dificultades óseas mismas, bueno, en ese es obvio que tu propia intención va a ser bajar rápidamente, asegurándote tener un buen colchón con el inmunosupresor asociado en el cual estés utilizando. Eso es claro. Ahora, la idea es que en el paciente que tiene buena tolerancia, tampoco te podés confiar de que el corticoide quede ahí, porque el corticoide, como decíamos, tiene algunos efectos muy groseramente evidentes y tiene algunos no tanto. Así que desde el punto de vista de tu riesgo vascular, de tus cuestiones y demás, que muchas no son visibles, la conducta es minimizarlo y el que te va a marcar el ritmo al cual lo podés minimizar claramente es la evolución del curso evolutivo de la enfermedad. Así que comparto con Nati todo lo que te expresó y me alegro que entre la charla y lo que dijo Nati hayamos contestado tu pregunta. Un comentario, Alejandra, un comentario para que quede también en el público que nos está escuchando, es que los corticoides logran la remisión y la cetoprina mantiene la remisión. Es decir, son dos conceptos que hay que tenerlos bien claros. Y no es lo mismo tener intolerancia a los corticoides antes de lograr la remisión bioquímica que tener la intolerancia después de la remisión bioquímica. Entonces, se abre un tema de discusión en esos puntos que son, creo que, importantes, ¿no? Perfecto. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Había una pregunta más. Bueno, Ruiz se le respondió. Camila Sánchez pregunta si existe alguna diferencia en la respuesta entre la administración oral o endovenosa de corticoides en la hepatitis aguda grave. Contesten ustedes. Si no, todo está sobre Alejandra. A ver, una opinión. Encima yo a Camila Sánchez ya le di mi opinión, se ve que no le gustó, así que en esta ¿Está buscando la mía? Es No, como los pacientes. yo creo, a ver, Alejandra, no esperan sé la escuchar opinión. lo que quieren. Es un tema extremadamente de debate, porque hay algunos que dicen hasta dar 100 miligramos de corticoides en la falla hepática fulminante, y finalmente estos pacientes terminan mal,
y terminan o muerte o yendo al trasplante hepático. Eso por un lado. Segundo, también se ha demostrado que en la falla hepática aguda, dar 60 o 40, hay estudios que recientemente lo han mostrado, que no hay mucha diferencia en la respuesta. Y el otro punto que habíamos comentado, que la biopsia ahí, en aquellos casos en los cuales uno puede llegar a contar, bueno, ¿cuánto te inclina para tomar decisiones? Porque no es lo mismo, no sé si pudiste conectarte cuando comentaba, una necrosis masiva sobre una hepatitis crónica, que sería una tipo 5, que una tipo 4. Es decir, ahí la respuesta aparentemente a la inmunosupresión o a los corticoides podría ser diferente, ¿no? Entonces, independientemente de eso, como lo que dijo Manuel, el paciente tiene que estar en un centro de trasplante, y más si llega a tener encefalopatía. Y más, como dijo Manuel, si tiene un MEL por arriba de 28 o un RIM por más de 1.5, o encefalopatía, tiene que estar en un centro de trasplante. No puede estar en un hospital siendo visto por un segundo nivel. Tiene que estar en el centro de trasplante. Ahora, con respecto a los corticoides por vía endovenosa, a mí desde ya no me agrada. No sé lo que vos le contestaste. Sí, igual quiero reforzar el concepto que dijiste, Juan, de que las formas reagudizadas o las formas agudas, todas merecen estar en el centro de trasplante, porque son absolutamente inevaluables en su evolución. Así que son extremadamente caprichosas y se clavan aceleradamente. Con Juan vivimos antes de los nuevos conceptos de todo lo que hoy rodea al ACLF. Estos eran los cuadros típicos de ACLF. El paciente que sobre un contexto crónico implantaba una hepatitis aguda o una PUC. Estos eran los pacientes que definitivamente se incendiaban porque sumaban todo lo que ustedes saben del contexto inflamatorio de la cirrosis, sumado al contexto inflamatorio de una forma de una PUC aguda. Así que definitivamente, si bien claramente estos pacientes no van a hacer edema cerebral, no van a hacer una evolución tipo formas fulminantes, ameritan cuando ustedes los identifican que contacten al centro de trasplante, casi les diría que con la misma premura que lo hacen con una forma aguda grave o aguda grave fulminante. Así que eso me parece muy importante. Respecto a la forma endovenosa versus, uno tiene un poco el concepto de que lo que pasa por vena debe ser más efectivo. Ahora, la verdad es que no, la meprednisona es un metabolito de la metilprednisolona. Así que de hecho, en nuestra experiencia, cuando empezamos con la serie de fulminantes, también caíamos en la tentación de usar metilprednisolona endovenosa a dosis de 100 miligramos o incluso un poco más en algunas ocasiones. Y la verdad es que notábamos peores resultados que cuando le pasábamos meprednisona por sonda nasogástrica, por ejemplo. Así que lo que yo le contesté a Camila en algún momento, y sobre lo cual lo que tenemos que pensar es que no hay tanta experiencia en el resto del mundo con meprednisona, que es la forma que nosotros tenemos de uso habitual. El resto del mundo maneja prednisona directamente, que no es lo mismo. Así que me parece que en el contexto de que nosotros la tenemos disponible, yo soy favorable al uso de la forma oral por sobre la endovenosa, incluso calculadas a igual dosificación, a igual equivalencia, etcétera. La verdad es que creo que pasa por efectos de una menor metabolización y una mayor efectividad rápida de la meprednisona. Pero si vamos a buscar la evidencia en esto, y creo que por eso Camila, que es una chica tan bien formada, definitivamente insiste, evidencia no vamos a encontrar. Esto es algo más bien de opiniones y obviamente, como todas las opiniones, altamente debatible.